Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los jugadores que luego de la Copa América empezarían a ser convocados con muchísima más habitualidad por Lionel Scaloni. Es cierto que todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la lista de 23 que va a estar disputando con la selección argentina el certamen continental que va a estar comenzando el próximo 20 de junio en los Estados Unidos. Pero en definitiva ya tenemos también que ir pensando en qué es lo que va a suceder después, porque el recambio generacional va a llegar al albiceleste. Lionel Scaloni lo sabe, y si él sigue siendo, porque esto todavía está confirmado, el DT hasta el Mundial 2026, que es la idea de todos los dirigentes, y creo que también la del cuerpo técnico, más allá de algunas dudas que tienen en relación a cómo se manejan un par de cosas, saben todos que el recambio es algo muy necesario. Y de lo que vamos a hablar hoy quizás no es de jugadores que van a formar parte de ese recambio de manera lógica, como puede ser Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni, futbolistas que ya han sido citados por el DT y que inclusive todos ya han sumado minutos con la selección mayor y que tendrían algunas posibilidades hasta inclusive de ir a la Copa América. Ahora vamos a hablar de futbolistas que todavía no han sido convocados y que seguramente luego del torneo que se va a estar disputando en Norteamérica entre junio y julio van a empezar a tener una constancia cada vez más relevante en las listas de la selección argentina. ¡Empecemos! No voy a hablar específicamente de 3 jugadores en los 3 compactos que voy a estar dando en este video. Voy a estar hablando de 3 grupos de futbolistas como para que haya más cantidad de jugadores jóvenes que pueda llegar a mencionar en este video. Está claro que no todos van a ser convocados en la primera citación que dé Lionel Scaloni luego de la Copa América, que va a ser por allá en el mes de septiembre, cuando Argentina va a estar disputando las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Pero es muy probable que muchos de estos futbolistas sí empiecen a ser convocados y quizás, si bien no formen parte ni del equipo titular ni del banco de suplentes, es muy importante para el DT que empiecen a formar parte de las convocatorias, porque de esa manera pueden empezar a tener experiencia internacional. Hablando de la categoría más joven de todos, o de las categorías más jóvenes de todos, hay 3 jugadores que se destacan. Uno que ya está jugando en el fútbol del exterior y 2 que están jugando en el fútbol argentino, más allá de que uno de ellos ya está transferido a un equipo de Europa. Estamos hablando de el Diablito Echeverri, que hoy está en River Plate, pero que en definitiva el Manchester City ya lo compró. De Luca Prestiani, que en su momento hizo una gran aparición en Vélez Sarsfield, también conjunto argentino, pero que ya ha sido transferido al Benfica de Portugal. Y después tenemos que hablar de un jugador que quizás el año pasado ni se lo nombraba, a diferencia de los otros dos, pero que durante este 2024 ha dejado unas sensaciones enormes y muy positivas en el fútbol argentino, que es Tobías Palacio, un defensor central que se desempeña en Argentinos Juniors, también conjunto obviamente argentino, y donde por ejemplo salió Diego Armando Maradona, que la realidad es que al entrenador le gusta y mucho. Es verdad que por la edad de estos 3 futbolistas, que son 17 y 18 años, lo más probable es que sigan siendo convocados, como el caso de Echeverri, a la sub-23, o que empiecen a ser convocados a las categorías juveniles en caso de los otros 2. Pero no hay que descartar de que Scaloni cada vez quiere que los futbolistas que vienen, no sé si llamarlo de relleno a la selección mayor, pero aquellos que van a acompañar al plantel a las distintas convocatorias, sean cada vez más jóvenes, para que empiecen a acostumbrarse cada vez con menor edad. Y obviamente no es que va a citar a cualquier jugador de 17 y 18 años, va a citar a los mejores jugadores argentinos de 17, 18, 19 años. Yo menciono a estos 3 porque verdaderamente son los nombres que el cuerpo técnico tiene en carpeta para citar de las categorías 2006 y 2007. Son 3 jugadores con un rendimiento muy pero muy bueno y que verdaderamente sus respectivas apariciones han dado muchísimo que hablar, sobre todo en el fútbol argentino. Después es verdad que todavía son muy chicos y hay que ver para qué van a estar. Por lo pronto ya se puede hablar de que el Diablito Echeverri va a formar parte de la selección argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos. En el caso de Tobías Palacio también tiene muchas chances, teniendo en cuenta que juega en el fútbol argentino y hay mayor facilidad para que forme parte de la lista definitiva, mientras que en el caso de Gianluca Prestiani hay quizás algunas complicaciones, porque recordemos que los equipos europeos no están obligados a ceder a sus jugadores al torneo olímpico, porque este no forma parte del calendario FIFA. Pero en definitiva se va a intentar que los 3 vayan a los Juegos Olímpicos
y que de cara a lo que van a ser las próximas convocatorias rumbo a las eliminatorias sudamericanas, rumbo al Mundial 2026, empiecen también a formar parte de la selección argentina mayor, de a poco, sin cargarlos de responsabilidad, pero que empiecen a ver cómo se va manejando el fútbol a la hora de representar a su país en el seleccionado mayor. Si nos vamos ahora a jugadores un poco más grandes, que quizás son un tanto más conocidos para el público en general, porque ya han disputado muchos de ellos, por ejemplo, el Mundial Sub-20 el año pasado con Argentina, o el Preolímpico en Venezuela con la Sub-23 entre enero y febrero de este 2024, podemos encontrarnos con Luca Romero, podemos también tener a Nicolás Paz y a Santiago Castro. 3 jugadores que hoy por hoy son las referencias ofensivas del futuro de la selección argentina. Es cierto que podemos nombrar a otros, porque en definitiva no son únicamente estos 3 jugadores, pero yo estoy hablando puntualmente de los 3 que tienen en mente el cuerpo técnico empezar a darle rodaje luego de la Copa América, porque en definitiva siempre va a haber muchos jugadores. Argentina es de los países que más futbolistas juveniles otorga a las distintas ligas del mundo, y es una nación que año tras año saca futbolistas jóvenes, porque la realidad es que no hay categoría de la selección argentina donde nos encontremos con 1 o 2 jugadores de buen nivel. Después es cierto, encontrarnos con un futuro Lionel Messi, como en su momento nos encontramos, es prácticamente imposible. Inclusive si vamos a una segunda línea de mejores jugadores que ha tenido Argentina durante los últimos 20 años, como el caso de Ángel Di María, como el caso del Kun Agüero, mismo ahora los que están en la selección, como el Dibu Martínez, o un poco más chicos como Enzo Fernández, es muy pero muy complicado. Pero sí hay jugadores que pueden empezar a formar parte del combinado albiceleste, porque lo que quiere Lionel Scaloni junto con su cuerpo técnico es que la renovación de cara al Mundial 2026 vaya siendo de manera óptima y no tan abrupta. Por eso mismo, todos los jugadores que voy a mencionar en este video no van a ser todos citados en la primera fecha FIFA, que va a ser, como dije, en septiembre. Pero como después va a haber otros 2 partidos en octubre y va a haber otros 2 en noviembre, y el año que viene hay una fecha FIFA en marzo y posteriormente también en junio, Argentina va a tener bastante lugar como para ir citando de a poco a distintos juveniles. Algunos que quizás la gente esté más de acuerdo en citar y otros que a lo mejor no tengan el consenso del público, porque siempre hay algunos jugadores que son más preponderantes para el simpatizante argentino que otros. Pero en definitiva, acá lo importante es lo que piense el director técnico, porque en su momento, si vamos a un caso de un jugador que hoy es titular indiscutido en la selección mayor, cuando Cristian El Cuti Romero fue citado por primera vez en junio del 2021, mientras en ese entonces estaba jugando en el Atalanta de Italia, si bien es verdad que aquel que seguía la Serie A partido tras partido se encontraba con un defensor que era el mejor zaguero de la competición italiana, para el hincha argentino no era tan conocido. Y no digo que no estuviera de acuerdo en su convocatoria, pero obviamente había otros jugadores que, por conocer un poco más y que también tenían un rendimiento óptimo, el hincha prefería convocarlos a esos futbolistas. Por eso Scaloni decide tener, en cuanto a la categoría, como mencioné, 2004, de jugadores que tienen 20 años, que estarán cumpliendo 21 próximamente, a estos 3, a Santiago Castro, actual jugador del Bologna de Italia, a Nicolás Paz, actual futbolista del Real Madrid, y a Luca Romero. Los 3 además tienen edad para formar parte de la selección argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Veremos si es que pueden ir. El hecho de estar en Europa, como mencioné antes, hace que se dificulte un poco la cuestión de ser citado a ese certamen en cuestión, porque de hecho ya de por sí Nico Paz juega en el Real Madrid y el elenco español ha confirmado que ninguno de sus futbolistas va a formar parte de los Juegos Olímpicos, por lo que la próxima convocatoria para representar a Argentina podría llegar a ser en la fecha FIFA de septiembre. Y vamos ahora con el último grupo de futbolistas, que ya es más conocido, que tiene una preponderancia más importante, no sé si a nivel mundial, pero en definitiva la mayoría ya los conoce, que es la categoría 2003, que tiene 21 años, que está a punto de cumplir 22, y que tiene entre algunos de sus máximos referentes a Matías Soulé, un futbolista que pertenece a la Juventus y que hoy está cedido en el Frosinone de Italia, club en el cual ha convertido 11 goles en la presente temporada de la Serie A. También tenemos a Alejo Vélez, que en su momento fue comprado por el Tottenham de Inglaterra y que hoy está jugando cedido en el Sevilla de España, y Federico Redondo, que hasta hace poco estaba siendo una de las figuras en Argentinos Juniors y que fue transferido al Inter de Miami y ahora es compañero nada más y nada menos
que de Lionel Messi. 3 apellidos que pasaron por el sub-20 y pertenecen a una categoría que ya está deslumbrando a nivel mundial gracias a exponentes como Jude Bellingham, como Florian Wirtz, Javier Musiala. Claramente estos 3 nombres que mencioné son menos que estos 3 futbolistas internacionales, pero por lo pronto Argentina tiene una idea fija de que se conviertan en los mejores, por lo menos para formar parte de la selección mayor. Después lo que cada uno haga en sus equipos obviamente será relevante para que sean citados, porque en definitiva un entrenador, más allá de lo que puede ver de cada uno de sus jugadores y del futuro, siempre es importante el rendimiento que tienen en cada uno de sus clubes, porque de esa manera tenés más posibilidades de ser o no citado a vestir la camiseta de tu país. Pero por lo pronto, con la idea fija que tiene Scaloni y el cuerpo técnico del recambio, va a ser muy importante lo que hagan, no solamente en partidos oficiales y amistosos, sino también en las prácticas cuando sean convocados. Y estos 3 jugadores sí tienen muchas chances, más que los 6 que mencioné anteriormente, de ser citados en las próximas fechas FIFA. Acá en esta oportunidad he mencionado a 2 jugadores ofensivos, como el caso de Soulé y Vélez. Uno de ellos, Soulé, se mueve quizás más por los costados, más allá de que no es un extremo, y también puede ser una referencia de área. En el caso de Vélez, en Rosario Central ya la rompía, siendo muy pero muy joven, y si bien es cierto que no ha encontrado su lugar en el Tottenham de Inglaterra, algo lógico, es muy difícil llegar a la Premier League siendo tan joven y tener un rendimiento superador en tu primera temporada, por lo que lo más lógico era que se fuera seguido. Ahora lo importante para él es empezar a sumar minutos en su nuevo club. Y después tenemos un mediocampista a quien muchos le pedían a Javier Mascherano que lo pusiera como titular en el torneo preolímpico de Venezuela. Federico Redondo es un jugador que en Argentinos Juniors ya tenía algunas virtudes que inclusive lo asimilaban a lo que hacía su padre, Fernando Redondo, que fue uno de los mejores jugadores del mundo en la década del 90, que jugó el Mundial de 1994 con la selección argentina y que también formó parte nada más y nada menos que del Real Madrid durante finales del siglo anterior y durante el principio de este milenio. Pero por lo pronto son 3 futbolistas verdaderamente importantes y que Scaloni ya tiene en mente convocar, porque si vamos a la delantera de la selección argentina puede haber un recambio con la salida ya conocida de Di María, no se sabe qué es lo que va a suceder con Messi, y en el caso de Paulo Dybala, debido a sus reiteradas lesiones, es probable que en algún que otro compromiso no pueda ser citado, mientras que en el caso de Federico Redondo quizás sea más complicado, porque en el mediocampo de la selección argentina hay mucha competencia y jugadores como Enzo Fernández, como Alexis McAllister, como Ezequiel Palacios no son de una edad tan avanzada, por lo que van a seguir formando parte de la selección mayor. Aún así, por las condiciones que tiene Redondo, se espera que sea citado durante las próximas convocatorias de manera más constante. Para cerrar, como dije al principio, no es que estos 9 jugadores van a ser convocados ya en la fecha FIFA de septiembre posterior a lo que va a ser la Copa América de Estados Unidos 2024, pero una idea fija en el cuerpo técnico de que el recambio empiece a ser de manera más escalonada y que se citen jugadores de 18-19 años, después de 20-21 y después de 22-23, dejando afuera a los que para el entrenador y su cuerpo técnico ya forman parte de la selección mayor, porque si establecemos un límite de 18 a 23 años, hay jugadores como Alejandro Garnacho, como Facundo Buenanote, como Valentín Carboni, que ya tienen esa edad, pero ellos, para el cuerpo técnico, ya forman parte de la selección mayor. Después habrá que ver si logran estar en la lista de 23 de la Copa América. Eso dependerá mucho de cómo se va a conformar la nómina en relación a cuántos mediocampistas, cuántos delanteros, cuántos defensores va a llevar el cuerpo técnico. Pero por lo pronto, los 9 jugadores que mencioné en este video serán muy importantes en el futuro de la selección argentina.